Vean, cuando ustedes tienen una fuente controlada y se desea evaluar la resistencia equivalente, lo tenemos acá, ¿no? Esta de acá, ¿no? La resistencia equivalente vista desde AB va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Lo que se recomienda es aplicar el método de la fuente de prueba, ¿no? Que ya se les señaló, parece que en la clase 2. Para aplicar el método de la fuente de prueba tienen dos opciones, ¿no? Colocan una fuente de voltaje de prueba o una fuente de corriente de prueba, ¿no? Supongan de que se coloca una fuente de corriente. Entonces ustedes colocan ahí una fuente de corriente. Si colocan una de corriente, lo que se aconseja es que el valor de dicha corriente sea de 1 amper, ¿no? Para que no se compliquen. De 1 amper. Y hay que evaluar el circuito con la finalidad de hallar el voltaje de esta fuente. Como es una fuente de corriente, entonces debe de comportarse de esta manera. Menos a más, ¿no? La corriente entra por el terminal negativo y sale por el positivo. Y acá tendremos un voltaje sub P, ¿no? Que sería el voltaje de prueba, ¿no? La resistencia de Thevenin entonces va a ser igual a este voltaje que van a calcular entre la corriente de prueba que le estamos asignando el valor de 1 amper, ¿no? Y esto debe salirles igual a 13,6 ohmios. Y acá lo que hay que hacer es aplicar mallas nuevamente, ¿no? Aplicar mallas. O en su defecto, si quieren, bueno, pueden aplicar cualquier método, ¿no? Cualquier método. Porque si acá tienen ustedes el nodo C y el, está llegando 1 amper por un lado y la corriente I está saliendo por el otro, entonces hacia ese lado pueden reescribir una, una corriente, ¿no? Aplicando la primera ley de Kirchhoff. Esa corriente será 1 menos I, ¿no? Profe, disculpe, y Sí. en el caso que, por ejemplo, en vez de de que hubiera habido esos 20 voltios, hubiera sido una corriente, ahí se reemplazaba por un voltaje de 1 volt. Acá en la fuente, de Claro, o este sea, lado, si hubiera sido una corriente, por ejemplo, en ese caso. se refiere acá, a esta fuente. Ajá. Sí, Ah, sí, ya. si por ahí Sí. hubiera pasado una corriente, por ejemplo, hubiera salido, no sé, 4 amperios por algo. ¿Se hubiera reemplazado también? De, no, si fuese una fuente de corriente en lugar de la fuente de voltaje, ¿se refiere? Sí, profesor. Ah, ya, sí, ahí no, se apaga la fuente, ¿no? Se apaga la fuente y les va a quedar acá un circuito abierto, ¿no? Un circuito abierto. Mm. Ujú, claro. Se apagan todas las fuentes independientes. Si fuese una de corriente, corriente cero, circuito abierto acá, justo ahí. Gracias, profesor. Bien, voy a reducir esto, ¿no? Para que le puedan tomar una captura. De igual forma, si hubiera más preguntas, me las señalan. Profesor, Sí, dígame. ¿por qué en la primera imagen en el voltaje de circuito abierto era 0 voltios en 10 ohmios? Allá, acá, ¿no? Sí, Sí, sí. lo que pasa es que como es un circuito abierto, ¿no? AB, no hay forma de que por la resistencia de 10 pase una corriente.
porque está abierto acá, ¿no? No hay corriente. Profe, una consulta. Es como que la resistencia estuviera en el aire, ¿no? Y a ciencia cierta queda en el aire, ¿no? Lo que sí hay es voltaje, ¿no? El voltaje AB va a ser igual al voltaje en la resistencia de 6, ¿no? Pero como la resistencia de 10 no está trabajando, ¿no? Ya que un extremo está conectado a la red, pero el otro extremo, o el otro terminal que es el A, no está conectado a nada, ¿no? Ah, ya. Por eso es. Si alguien iba a decir algo. Sí, profe, una consulta. En el caso en que mi compañero preguntó si podía ser la fuente de voltaje una de corriente, entonces se apaga y se abre el circuito, ¿verdad? Sí, si el circuito Ya. está abierto acá, entonces no hay corriente por la fuente controlada, ¿no? Ah, y no se toma en cuenta para el cálculo entonces la corriente controlada. Sí, sí, porque o sea, ¿qué hubiera pasado? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si por acá está abierto y de alguna forma la corriente I existe? ¿No? Si la corriente I existe, o sea, es decir, que es diferente de cero, entonces en la fuente controlada sí va a haber un voltaje, ¿no? Sí habrá un voltaje. Entonces habrá que tomar en cuenta eso, ¿no? Ay, ok. Ujú. Gracias. Profesor, Sí, lo escucho. cuando pone la corriente de cortocircuito, aplicando mallas, Ujú. la ecuación alfa, ese 20, ¿por qué apareció ahí? 20 más 2i. O sea, Ah, ajá, ese de acá. sí, sí. Sí, es del primer lazo, ¿no? O sea, la parte izquierda de la ecuación son las corrientes por las resistencias, son caídas, ¿no? Y del lado derecho de la ecuación son las subidas de voltaje, en este caso debido a las fuentes. Menos más y una subida, ¿no? 20. Y menos más 2i, menos más 2i. Son voltajes, ¿no? Subidas de voltaje. Ah, ya, o sea, solo la corriente del cortocircuito solamente se aplica en la ecuación de restricción, entonces. Ah, en este caso sí, ¿no? En este caso sí, porque justo la corriente que es la variable de control, está justo entre las dos mallas, ¿no? Ah, ya, Solo, ya. solo en este caso porque se está planteando así la variable de control, ¿no? ¿Más preguntas? Profesor, ¿cuál de los dos métodos recomienda usar? O sea, ¿hay una manera de saber eso? Sí, si hay fuentes controladas, si hay fuentes dependientes, se le recomienda este de acá, la corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque va a haber una dependencia ahí, ¿no? Que no va a facilitar la determinación de la resistencia tan directamente como si apagáramos todas las fuentes. Porque vean, acá, en este caso, de la otra forma, igual tienen que aplicar mallas, ¿no? Igual tienen que aplicarlo, ¿no? Entonces es preferible aplicar este método, ¿no? Solo cuando hay fuentes dependientes. Si no hubiera, lo recomendable es el de aquí, ¿no? Apagar todas las fuentes y por reducción de circuitos, hallar la resistencia equivalente entre el dipolo, ¿no? Ah, claro, pues.
¿Tienen más consultas? Si no, para pasar ya al siguiente tema, que es el teorema de Norton. Profesor, la práctica del miércoles solo va a venir hasta lo que hacemos hoy día. Sí, hasta lo de hoy. Ujú. Ah, ya sí. Es en el A2380. Está en el aula virtual. Profe, desde las... ¿va a Do- comenzar técnicamente a la misma hora de práctica o a las 6 tendríamos que estar allá? no, a las 8. Ay, A las 8 empieza. entonces ese día no había clase teórica, profe, ¿o sí? No, va a haber un repaso. Ay, Un repaso. Ujú. ya, profe. Gracias. Bien, el teorema de Norton, eso fue publicado en 1926, mucho después de Thevenin. Es algo parecido. Es algo parecido. El, ¿qué señaló Norton? Que a partir de un dipolo, por ejemplo AB, podemos reemplazar un circuito cualquiera, un circuito A, ya no con una fuente real de voltaje, sino con una fuente real de corriente, que es esta de aquí. Reemplazamos el circuito por su equivalente Norton y las corrientes y voltajes del circuito B no deben de cambiar, ¿no? Si es que se halla eso, entonces estaremos afirmando de que se ha hallado un circuito Norton equivalente del circuito A. Se demuestra que el equivalente de Norton es el mismo que el de Thevenin, solamente que aplicando una transformación de fuentes. Transformando una fuente, que es esta de acá, ¿no? Transformando una fuente real de voltaje en una fuente real de corriente. Eso es. Ahora, en el caso de Norton, él no postuló como Thevenin la, la posibilidad de que para hallar la resistencia equivalente hay que apagar fuentes y determinar por reducciones la resistencia equivalente. No, él no lo enfocó de esa forma, ¿no? Simplemente señaló de que para hallar, por ejemplo, ¿no? Para hallar la corriente de Norton, que sería la corriente de cortocircuito, habrá que cortocircuitar el dipolo a partir del cual se está haciendo la evaluación, ¿no? Por ejemplo, el dipolo AB. Cortocircuitamos AB, hallamos la corriente de cortocircuito tal cual lo hemos hecho para Thevenin, y esa es la corriente de Norton. Pero ojo, ¿no? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Se va a cortocircuitar AB, tendremos la corriente de cortocircuito tal cual hemos hecho para Thevenin, pero cuando se plantee la fuente de corriente de Norton, la corriente tiene que ir hacia arriba, hacia arriba. La corriente de cortocircuito se halla calculándola hacia abajo, pero para representar el circuito equivalente de Norton, la fuente de corriente se colocará en sentido contrario. Esa es la única consideración de importancia que hay que tener en cuenta. Para plasmar el Norton equivalente, la fuente es hacia arriba. Ya debe de apuntar hacia arriba. Bueno, evidentemente, si es que en el cálculo que hagamos la corriente de cortocircuito nos sale negativa, imagínense que nos salga negativa, entonces acá la fuente a colocar dentro del Norton equivalente tiene que apuntar hacia abajo, ¿no? Eso sí,
debido al valor negativo que nos salga, ¿no? Y lo que Norton dijo también es de que para hallar la resistencia de Norton, lo que hay que hacer es hallar el voltaje AB a circuito abierto y aplicar la ley de Ohm, ¿no? Eso quiere decir que Norton para nada postuló lo de transformar el circuito A original por un circuito A asterisco, que es un circuito transformado, ¿no? No, él solamente planteó el circuito Norton hallando corriente de cortocircuito y voltaje a circuito abierto. Dividimos el voltaje de circuito abierto entre la corriente de cortocircuito y obtenemos la resistencia de Norton. Ese es el teorema de Norton. Apliquemos eso entonces en este ejemplo. ¿No? Tenemos, encuentre el equivalente de Norton a la izquierda de los terminales AB para el circuito de la figura. Y acá tenemos dos fuentes dependientes, ¿no? Una fuente de voltaje y una fuente de corriente. El voltaje de la fuente controlada, ¿no?, es igual al voltaje AB, al voltaje a circuito abierto. Y la variable de control para la fuente dependiente de corriente es esta corriente I, que pasa por el lazo de la izquierda. Bien, entonces para aplicar Norton, tendremos en primer lugar que cortocircuitar AB y calcular dicha corriente de cortocircuito AB, que se dirige de A hacia B, es decir, una corriente que va hacia abajo. Bien, entonces hagamos esto. Primero, hallemos entonces, como se ha indicado, la corriente de cortocircuito entre A y B. Ya, cortocircuitamos. Ahí está. Y la corriente, como se ha señalado, la colocamos de esta forma. No siempre el circuito va a estar dispuesto de tal forma de que el cortocircuito sea vertical, no puede ser horizontal. Ahí hay que tener cuidado nada más al momento de colocar la fuente de corriente Norton. Siempre es en sentido contrario al de la corriente de cortocircuito que planteemos dentro de la resolución, ¿ya? Estamos planteando hacia abajo, entonces en el circuito Norton la fuente deberá apuntar hacia arriba. Bien, vean ustedes, ¿no? Si estamos cortocircuitando AB, implica de que el voltaje AB es cero, ¿no? Eso lo voy a escribir acá. Como AB está en cortocircuito, voltaje AB es igual a cero. Cualquier elemento cortocircuitado implica un voltaje cero. Veamos cómo trabaja este circuito, ¿eh? Miren, si el voltaje AB es cero,
Entonces el voltaje en esta fuente controlada, el voltaje AB es cero también, ¿no? Porque el voltaje de esta fuente, me refiero a la voy a sombrear mejor, ¿no? Al voltaje de esta fuente controlada de voltaje, valga la redundancia, es igual al voltaje AB. Y al momento de cortocircuitar AB, hacemos que dicho voltaje sea cero. De tal manera que este voltaje es cero. Este de acá es 0 voltios. Es decir, no trabaja. No trabaja. Ahora, en algún problema anterior, una clase previa, se ha visto el caso en los cuales tenemos disposiciones así, ¿no? Es decir, un lazo por un lado, un conductor y otros lazos por otro lado, ¿no? Un lazo en la izquierda y otro lazo en la derecha. Se ha demostrado de que cuando la disposición es así, los lazos trabajan de manera independiente, ¿no? Trabajan de manera independiente. Para los que lo dudan todavía, me voy a acercar por acá. Y vamos a concentrarnos en este nodo, en ese nodo de color verde. Vean, por ahí está pasando la corriente I, ¿no? Y esta corriente I, hagámosle seguimiento, ¿no? Con la manito. Esa corriente I tiene un solo camino, ¿no? Pasa por la fuente de voltaje, pasa por la resistencia de 500, pasa por la fuente que no trabaja, y llega por acá, ¿no? Esa corriente I llega por acá. Entonces vean al nodo de color verde. Ingresa una corriente I por arriba, sale una corriente I por la izquierda. Eso quiere decir que para que se cumpla la primera ley de Kirchhoff, en este conductor la corriente es cero. Voy a ponerle I mayúscula. I mayúscula es cero. Por acá. No hay corriente hacia ningún lado. Le voy a poner una flecha bidireccional, ¿eh? No hay corriente en ese conductor. El lazo de la izquierda trabaja de manera independiente que lo que está a la derecha. ¿Se entiende esa parte, no? A ver, un momento que sonó algo por acá. Bien, entonces trabajan de forma independiente las partes, ¿no? Las partes identificables del circuito. Entonces, en el lazo de la izquierda, en el lazo de la izquierda, en el lazo de la izquierda únicamente tenemos una fuente y una resistencia. 5 va a ser igual a 500 por I. La corriente I va a polarizar a la resistencia de esta forma. Y no hay más por ese lado, ¿no? 5 es igual a 500 por I. Y por ende, la corriente I es un centésimo, 0,01 amperes, ¿no? O 10 milésimos, ¿no? De amper, ¿no?
Siempre en electricidad es apropiado escribir los valores de las corrientes, potencias o voltaje o lo que fuere, el- siempre expresándolo en milis, o en kilos o en megas, en múltiplos de 3. ¿No? O sea, lo propio sería colocar 10 miliamperes. ¿No? Bueno, esa es cuestión de forma. A ver, algo sonó. Anotado, así. Sí, sí, es el lenguaje apropiado. ¿No? Profesor, Sí, eh, lo que dijo de que cada circuito en este caso era independiente, eso es porque la corriente que entra igual sale igual, ¿no? O sea, claro. si en todo caso en ese circuito hubiera algo que haga que la corriente, o por ejemplo que este voltaje trabaje y salga, no sé, otra corriente o algo, y ya no se cumpliría que son independientes, ¿o sí? No, igual. O sea, imagínese que la fuente de voltaje no sea cero, ¿no? Que tenga un valor. De igual forma, la corriente ahí va a llegar por arriba, ¿no? Al nodo verde. ¿No? La corriente ahí va a llegar al nodo verde. Y se va a ir por la izquierda. ¿No? Es la configuración de los ramales. ¿No? Ah, y entonces funciona para cualquier caso así, similar. Sí, 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 sí. Bien, entonces como ya tenemos un valor para la corriente I, ya podemos conocer cuánto vale la corriente de la fuente dependiente de corriente. Me refiero a esta de acá, la que estoy pintando anaranjado. Será 0,1 amper, ¿no? Entonces voy a colocar eso. Fuente controlada de corriente. Fuente controlada de corriente 10i. Será 100 miliamperes, ¿no? Voy a colocarlo, como lo vamos a operar. En 0 amper. Ahora veamos lo que ocurre en la parte derecha del circuito. Ya, ojo. Están viendo ustedes de que el voltaje AB es 0, ¿no? El voltaje AB es 0. Si el voltaje AB es 0, la resistencia de 25 que está en paralelo con AB debe de tener un voltaje de 0 también. ¿No? ¿No? El voltaje en la resistencia de 25, voy a ponerlo por acá. Voltaje en 25 es 0, porque está en paralelo con un corto. No hay voltaje en la resistencia de 25. Por la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿no? Si el voltaje es 0, la corriente es 0. Eso quiere decir que la corriente en la resistencia de 25, voy a ponerle I sub 25, es igual a 0 amperes. ¿No? Ya lo voy a repetir. Voltaje AB es 0 porque es un cortocircuito. Como la resistencia de 25 ohmios está en paralelo con el corto, el voltaje también es 0, ¿no? El voltaje de la resistencia. Por la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente. Si el voltaje es 0 y la resistencia es 25, la corriente necesariamente debe ser 0, para que se cumpla con la ley de Ohm. Eso significa de que por la resistencia no pasa corriente, no hay corriente. Entonces, esta corriente de 10i, lo voy a colocar de color negro, ¿eh? Esa corriente que emite la fuente dependiente, esta corriente va en este sentido.
así, porque está apuntando hacia abajo, hacia la izquierda no va nada, pues la corriente es cero acá, I mayúscula es cero. Entonces toda la corriente 10I debe ir de B hacia A. Eso quiere decir que la corriente de cortocircuito es el negativo de 10I. Repito esta parte. La fuente dependiente de corriente emite 10I. Esos 10I no se reparten a la izquierda para nada, porque ya se ha demostrado que la corriente de este lado es cero. De modo que 10I tiene que ir necesariamente hacia la derecha, completo. De manera completa se va hacia la derecha. Por la resistencia no pasa nada, nada de corriente, ya se demostró el porqué. Entonces los 10I van a ir de B hacia A. Y de ahí regresan, ¿no? De ahí regresa. Entonces la corriente de cortocircuito es igual a menos 10I. O menos el valor de la corriente que emite la fuente controlada. Toda esa explicación da como resultado lo siguiente. La corriente de cortocircuito ISC, tal cual se ha definido, debe ser igual a menos 10I. Es decir, que vale menos 0,1 ampere o menos 100 miliamperes, ¿no? Menos 0,1 ampere. Con eso ya tenemos medio problema resuelto. Esa parte se ha entendido, eso es importante, ¿eh? Porque cada vez que ustedes cortocircuiten y si hay algún elemento que esté en paralelo con el corto, no va a trabajar. No trabaja porque su voltaje es cero. Me refiero a las resistencias, ¿no? Profe, disculpe, ¿por qué de la fuente o sea, de voltaje de AB para el lado, o sea, para el lado izquierdo Ujú. salía la corriente I? Ah, ya. Lo que pasa es que esta corriente ahí que está de color azul, esta corriente ahí de color azul tiene un camino nada más, ¿no? Claro. Pasa por la fuente de 5, pasa por la fuente de 500, pasa por esta fuente controlada y llega al nodo de color verde, ¿no? No tiene otra ruta. Es por eso No, que... pero o sea, Ujú. la corriente I lo dieron como dato, o sea, que iba por ese lado. Disculpe. Ah, este sí, sí, voy a borrar eso. Así era. Ay, ay, Ujú. profe. Sí. Ujú. Gracias, gracias. Ya. Bien, entonces según Norton, lo que prosigue es hallar la corriente, perdón, el voltaje a circuito abierto. Es el segundo paso. Voltaje a circuito abierto entre A y B, ahora sí va a haber un voltaje, ¿no? Entonces la fuente dependiente de voltaje sí va a tener un valor, ¿no? Bien, entonces ahora sí tenemos que determinar un voltaje AB. Acá. Más arriba y menos abajo para que tenga coherencia con la corriente de cortocircuito que se planteó. Nos salió un valor negativo,
Pero para efectos de mantener el orden, dispongamos el voltaje AB tal cual se asumió la dirección de la corriente de cortocircuito. Entonces ahora revisemos lo que tenemos por aquí. Aplicando la primera ley de Kirchhoff en el nodo de color verde, en cualquiera de los dos, ¿no? En cualquiera de los dos, se demuestra nuevamente que ambas partes del circuito trabajan de forma independiente. Por acá la corriente es cero, en medio. En la parte de la izquierda, tenemos un lazo 1, se puede aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Y de la misma forma en la parte de la derecha, no vean, si el voltaje, si el dipolo AB es abierto, significa que por acá no hay corriente. La corriente es cero, ¿no? No tiene por dónde ir, ¿no? En el supuesto caso que hubiera una corriente, ¿no? Llega a, y de ahí ¿cómo hace? ¿No? No tiene por dónde fluir. Entonces, en la parte de la derecha, ¿no? Tendremos un lazo 2, ¿no? Vamos a ponerle primero y segundo. Un segundo lazo. Ahora, podemos colocar en lugar de primero y segundo las corrientes, ¿no? Como se ha hecho antes. En la parte de la izquierda, si yo estoy poniendo una corriente de enlace en sentido horario, justo coincide con el valor de la corriente, que es la variable de control, ¿no? I. Entonces vamos a llamarle acá I. Porque es la misma corriente que está aquí, ¿no? En el caso del lazo de la derecha, vean ustedes que la corriente de enlace justo va en sentido contrario, lo voy a poner y de ahí lo voy a borrar. Justo va en sentido contrario con el valor de la fuente controlada. Eso quiere decir que numéricamente debe ser menos 10i, el valor de la corriente de este lazo. Eso es lo que voy a poner aquí. Menos 10i. Para hacerlo de frente. Aprovechamos para colocar las polaridades. Si estoy planteando mis dos corrientes de enlace en sentido horario, entonces las resistencias involucradas tienen que polarizarse de esta forma. 500 ohmios más a la izquierda menos a la derecha. Y la resistencia de 25 ohmios más arriba menos abajo. Si encuentro el voltaje en la resistencia de 25, yo tengo el voltaje AB, ¿no? Porque justo corresponde al voltaje de la resistencia, ¿no? Bien, entonces planteemos nuestras ecuaciones. El lazo de la izquierda, ¿no? Para ir en orden. El lazo de la izquierda. Tenemos menos más 5, más menos en 500, más menos BAB. Entonces la única subida de tensión es la de la fuente de 5 voltios. 5 va a ser igual, entonces la caída de tensión en la resistencia es 500 por I. Más el voltaje AB.
Y en el lazo de la derecha, en el lazo de la derecha, justo lo que se mencionó, ¿no? El voltaje AB, ¿no? El voltaje AB es igual al voltaje en la resistencia de 25. Entonces, no voy a colocar lazo de la derecha porque se van a confundir de que se está considerando el, el voltaje en la fuente de corriente, lo que no lo voy a, ni siquiera la voy a plantear, porque no es necesario. Entonces, en la resistencia de 25, ¿sí? En la resistencia de 25 ohmios, entonces el voltaje AB es igual a 25 por menos 10i, porque es la corriente que la está atravesando de esa forma, ¿no? 25 por menos 10i. Ya tengo entonces dos ecuaciones y dos incógnitas. Como, bueno, podemos hallar la corriente o el voltaje, ¿no? De cualquier manera. El voltaje AB, para hacerlo acá, ¿no? El voltaje AB es menos 250i. Voy a ponerle acá para mantener el orden alfa y beta. Beta en alfa, ¿no? Vamos a reemplazar beta en alfa. Nos va a salir que 5 es igual a 500i menos 250i, ¿no? Menos 150i, y de ahí sale que la corriente es 0,02 amperes, ¿no? O 20 miliamperes. Y si la corriente sale 0,02 amperes, entonces el voltaje AB, ¿no? 250 por ese valor. Entonces el voltaje va a salir negativo, ¿no? Va a salir menos 5. Menos 5 voltios. Y ese es el voltaje a circuito abierto, ¿no? Que es lo que se desea. Entonces, como tercer y último paso, ya es definir el circuito equivalente Norton. Ya tenemos la corriente, nos falta la resistencia. La resistencia Norton va a ser igual al voltaje a circuito abierto, que lo hemos llamado AB, entre la corriente y sub SC, ¿no? Short circuit. Es decir, menos 5 entre menos 0,1. 50 va a salir eso. $50 ohmios. Y entonces el circuito nos va a quedar de esta forma, ¿no? Vamos a tener una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. La resistencia, como ya se acaba de hallar, va a ser de 50
ohmios, visto desde A y B. El caso de la fuente de corriente nos ha salido un valor negativo. Entonces, si vamos a colocar acá el número de manera positiva, 0,1 amperes, la fuente debe de apuntar no hacia arriba, sino hacia abajo. Y esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Ese es el circuito equivalente Norton visto desde AB. Lo voy a reducir para que le puedan tomar una captura y para que lo revisen bien. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Si está claro, también me lo indican, ¿eh? Por favor. Profesor, Sí, lo escucho. bueno, como decía la teoría de que Norton era como parecido a Thevenin, podría aplicar como que en algún problema, si en un caso eh, Thevenin solamente y luego en el último circuito hallar, eh, aplicar Norton, por así decirlo. Eh, por transformación de fuentes. Por transformación de Sí, fuentes, eso. Ajá. sí, pero ojo que si en el enunciado le dice que apliquen un método, tienen que aplicar ese. Por ejemplo, Ah, si ya, le ya. piden por el método de Norton, determine tal, el circuito equivalente, ¿no? Entonces sí tiene que hacer eso, ¿no? Pero si no dice nada, pueden aplicar Thevenin o Norton y le da la forma que deseen. Más preguntas, por favor. Profesor, la dirección hacia abajo es porque sale negativo, ¿verdad? Sí, este de acá, sí. Pero Ujú. digamos, lo normal es que si sale positivo es hacia arriba. Sí, Eso así para es, cualquier problema. para cualquiera, sí. Ujú. Ok, ok. Bien, a ver, avancemos un poco ya antes del receso, porque solamente queda un teorema, ¿no? Que es el de la máxima transferencia de potencia. ¿Para qué, el- por qué se ha planteado este teorema, ¿no? Lo que ocurre es que en muchas aplicaciones, sobre todo para sistemas de potencia, donde se tiene una oferta de energía, un medio de transporte o de distribución y una demanda, con fines de optimizar los sistemas de potencia, se requiere, entre muchas otras variables, que son varios los parámetros a tomar en cuenta, se, se requiere calcular cuál es la máxima potencia que se puede transferir a una carga. ¿A qué me refiero, no? Ustedes tienen una oferta de energía o potencia, me refiero al parque generador, ¿no?
un parque generador de energía eléctrica. Y la demanda sería, por ejemplo, lo que necesite una localidad, ¿no? Un pueblo, una ciudad. Y bueno, naturalmente entre uno y otro tiene que haber un sistema de transmisión o distribución, ¿no? Voy a poner T, D. Dicho sistema, claro, dicha oferta está constituida por lo que se conoce como sistemas de potencia eléctricos. Sistemas de generación, ¿no? Para ser un poco más específico. Un sistema de generación. Todo el conjunto de generación, transporte, distribución y demanda ya es un sistema de potencia propiamente dicho. Entonces, para buscar su comportamiento y su operación eficiente, se requiere determinar cuál sería la máxima potencia transferible, ¿no? Potencia máxima. Y eso está relacionado directamente con la demanda, ¿no? ¿Cuántos megawatts o cuántos gigawatts de potencia se requieren para una determinada aplicación, ¿no? Para la operación eficiente, además de la potencia, se requiere, por ejemplo, ¿no? Las características físicas de las instalaciones, ¿no? Cuál es la energía requerida, la frecuencia, la, eh, las horas pico de consumo, las horas de mínimo consumo y un largo etcétera, ¿no? Entonces son muchas variables, como les he señalado, ¿no? Como una variable es entonces la máxima potencia transferible. Es por eso de que se planteó en su momento ese teorema. En el caso de sistemas, por ejemplo, que tengan que ver con comunicaciones o electrónica, lo que se busca no es una máxima potencia una máxima potencia propiamente dicha, sino sería la máxima intensidad en una señal de carga. Acá tienen una imagen de un patio de llaves, un patio de llaves, que es donde están, en la parte de la izquierda acá, en la parte central de la fotografía tienen ustedes un transformador de potencia. Esto está ubicado en una central térmica, ¿no? De electricidad. De los generadores de electricidad se obtienen niveles de voltaje que están en el orden de 10 a 22,9 kV, ¿no? Es decir, de 10.000 a 22.900 voltios. Pero para hacer el transporte de la energía eléctrica se requiere subir dicho voltaje, porque si subimos voltaje, disminuimos corriente, ¿no? Para mantener una potencia constante, ¿no? Potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, ante una potencia constante, si aumentamos el voltaje, disminuimos la corriente. Y si se disminuye la corriente en un sistema de transmisión, lo que disminuimos son las pérdidas. Las pérdidas. Menos corriente, menos pérdidas en la transmisión y el sistema se vuelve más eficiente. Lo que se ve acá justamente es esa parte, ¿no? La parte del incremento del voltaje pasa a un patio de llaves y de ahí ya inicia un sistema de transmisión o distribución de energía eléctrica. Por acá tenemos una imagen un poco más completa, ¿no? Un sistema de generación, por ejemplo, hidroeléctrica, con un embalse, una canalización, que es lo que se conoce como tubería forzada, a cuya salida tenemos
Una turbina, en este caso es una turbina hidráulica, a cuyo eje está acoplado un generador de electricidad. Es lo que se conoce como un turbogenerador, ¿no? De la energía potencial del agua embalsada, debido a la caída y a la diferencia de cotas, se tiene que la energía potencial se transforma en energía cinética y eso en energía mecánica, y con el generador finalmente en energía eléctrica, ¿no? Eso pasa a una estación transformadora para los efectos que ya les he señalado, pasa por línea de transmisión, otro sistema de transformación ya para ciudad, ¿no? Porque se tiene un sistema de transformación primero para precisamente para las distancias largas, que son las líneas de transmisión, pero para las ciudades se requiere disminuir el voltaje a niveles acordes con lo que se requiere en las localidades, ¿no? En la parte industrial un voltaje 380 o 440 voltios, y para la parte domiciliaria y comercial 220. ¿Qué indica el teorema entonces de máxima transferencia de potencia? Tenemos un circuito A nuevamente y una carga. Esa carga está representada con una resistencia R sub L. L, load. Load es carga en inglés. Como ya se ha visto, cualquier circuito se puede reemplazar por su Thevenin equivalente, que es lo que ustedes tienen aquí, ¿no? En la parte de la derecha. Fuente de voltaje independiente en serie con una resistencia de Thevenin. Y mantenemos la resistencia de carga, ¿no? ¿Cuál sería entonces la potencia transmitida a esta resistencia R sub L? Potencia eléctrica es corriente al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado entre resistencia. Si analizamos el circuito Thevenin equivalente en serie con la resistencia de carga, podemos hallar esta corriente, ¿no? La corriente I va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la suma de la resistencia Thevenin con la resistencia de carga. Esa es la corriente I. La reemplazamos en esta fórmula y obtenemos esta expresión para la potencia. Potencia en la carga es igual a voltaje Thevenin entre resistencia de carga más resistencia de Thevenin, todo eso al cuadrado, por la resistencia de carga. Como se desea hallar cuál es la máxima potencia transferible debido a una carga R sub L, se deriva esta expresión respecto a precisamente a la resistencia de carga y se iguala a cero. Y eso es lo que está aquí, en la parte inferior. Luego de hacer simplificaciones y despreciando términos que van a ser sumamente bajos, se demuestra lo siguiente. La derivada de cero cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Es decir, ¿no? La potencia máxima transmitida a una carga se obtiene cuando la resistencia de carga, R sub L, es igual a la resistencia Thevenin de la fuente. Entonces, si les piden en algún enunciado hallar la máxima transferencia de potencia a una carga, esa carga es una resistencia que puede cambiarse, que es lo que se conoce como una resistencia variable. ¿Cuándo se hallará la máxima potencia? Cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. En el laboratorio de este curso, lo que ustedes tienen es una
Es una maqueta, se le conoce como una maqueta resistiva, donde hay una serie de resistencias, ¿no? Voy a ponerle ahí. No, evidentemente tienen otra forma, ¿no? La forma comercial. Pero tienen ustedes una resistencia variable, ¿no? Se le representa así. Diente de cierre con una flecha atravesada. Y bueno, aparte hay una fuente, ¿no? Una fuente de voltaje. Entonces la experiencia más o menos que dice, ¿no? Que ustedes van a modificar la posición de la resistencia variable de tal manera que van a demostrar de forma práctica que la máxima corriente que la atraviesa corresponde justo cuando la resistencia variable es igual a la resistencia Thevenin del circuito que ustedes estén armando por este lado. Eso lo van a hacer ustedes cuando lleven dicho curso. Si llevamos todo un gráfico, donde en el eje de las abscisas disponemos de la proporción entre la resistencia de carga y la resistencia Thevenin, y en el eje de las ordenadas, la potencia transmitida entre la potencia máxima transferible, va a encontrar una tendencia como la que están apreciando, ¿no? Entonces, la proporción entre la potencia transferida, entre la potencia máxima transferible, que se alcanza acá, vendría a ser 1, cuando son iguales, justo se da cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia Thevenin del circuito que está proveyendo dicha potencia. Bien, vamos a dejar este ejemplo para luego del receso, porque ya nos hemos pasado.